cuestión, una duda, y es qué grado, porque comentabas que este documento político de intenciones y de prioridades y de objetivos pasa por el Parlamento Europeo para llegar a determinados acuerdos o consensos y a partir de ahí aplicar en distintas normativas, tanto a nivel comunitario como por países. ¿Qué grado de margen de maniobra tiene cada Estado, y en concreto el nuestro, a la hora de implementar estas normativas que decías que se fijarían como objetivos prioritarios cada Estado? Esto es a nivel global de toda la estrategia y de todo lo que va a fluir a partir de ella, o para determinados aspectos únicamente. Sí, vamos a ver. Como esto es un documento estratégico político, es decir, dijéramos un programa de gobierno de la Comisión Europea donde se establecen objetivos y prioridades. Ahora nos toca al Parlamento, donde vamos a emitir una opinión. En esa opinión podemos coincidir en parte, en todo o en nada. No lo sé. Es decir, ahora se emite una opinión sobre esa propuesta, que será la opinión del Parlamento Europeo. Eso decía, ya estamos elegidos varios ponentes para el debate que hay que llevar a cabo y emitir una opinión el Parlamento Europeo. Bueno, y ya está, esto como ocurrió con la comunicación de la PAC en su momento. Es algo parecido. Cuando posteriormente a que termine la fase de opinión del Parlamento, irá saliendo la aplicación de la normativa, es decir, propuestas de reglamentos, propuestas de directivas o cambios que supongan un cambio en la normativa. De hecho, ya hay en el anexo de la estrategia de la granja a la mesa, ya hay una serie de propuestas normativas que empezarían a salir a partir de finales de año, del año 2021 hasta 2024. Entonces, en ese debate ya de reglamentos, ahí es donde volvemos a intervenir los tres elementos que conforman la opinión, y sobre todo los colegisladores, que somos el Parlamento y el Consejo. O sea, ahí es donde en la normativa que después se pueda establecer, es donde establecería y entraría a opinar y a manifestar su opinión el Estado, en este caso España y el resto de Estados miembros. No tanto en la comunicación, en la estrategia, sino ya en las propuestas normativas derivadas de. Ahí es donde intervendría el Consejo, otra vez con el Parlamento, los dos como colegisladores, para aprobarlo finalmente, ¿no? Por tanto, son distintas fases, ¿no? Ahí es donde intervendría el Estado español. De todas maneras, en cada país ahora mismo se están llevando debates sobre este aspecto, porque luego esto, para su puesta en vigor, es a través de la aplicación de una propuesta normativa para llevarlo a cabo, ¿no? Es decir, que no en todos casos, en otros casos a lo mejor es simplemente modificar algún reglamento actual o lo que sea. Depende de la cuestión que se trate. Perfecto. Yo creo que queda mucho más claro el entramado, que a veces es complejo de comprender, de cómo funciona la maquinaria normativa de la Unión Europea. Estaba revisando ahora mismo las posibles preguntas en el chat, pero creo que vuestras intervenciones, las de nuestros 4 invitados, han sido tan clarificadoras y tan bien dimensionadas y expuestas que las pocas cuestiones que se habían planteado ya han sido respondidas en vuestras respectivas intervenciones. Sí que por ir acabando, entonces, con respecto a lo que has planteado de las denominaciones cárnicas y la exposición
José Luis Palma, este tema está al margen de lo que es la estrategia, el Green Deal, etcétera, etcétera, y se está planteando, si he entendido bien, dentro de la regulación de la OCM, que es donde tu compañero de grupo está tratando de defender el planteamiento que indicabas. ¿Es correcto? Sí, así es. Esto está fuera de la estrategia. Esto es un debate que dentro de la reforma de la PAC y dentro del reglamento de la OCM única. Se ha intentado, es lo que queda pendiente únicamente dentro de ese reglamento, pero como no hay un acuerdo, claramente, pues bueno, de momento lo han dejado hasta el mes de septiembre para ver si finalmente se cierra el acuerdo y si no, pues probablemente se saque del reglamento para que en el pleno no haya mayor distorsión. Correcto. Y otro tema que es el de la condicionalidad ambiental y de bienestar animal, del ecosquema al que hacía referencia con respecto a las ayudas. Esto se refiere que podría ser voluntario o podría ser obligatorio. Eso está, entiendo, todavía por definir. No. Y se refiere al marco de las ayudas, ayudas, por ejemplo, a la promoción, que tan fundamentales son para los sectores ganaderos aquí en nuestro país y en otros países de la Unión Europea. No, me explico. Es que esto es verdad que es complejo. La PAC es muy compleja, ¿eh? Yo llevo toda la vida y a veces olvido cosas o tengo que estudiarme cosas menos porque no acaba uno de... Vamos a ver. En el planteamiento actual de la reforma es que se va a deshacer lo que llamamos el nombre condicionalidad reforzada, o sea, la condicionalidad que hasta ahora tienen los agricultores y por la que están obligados a llevarla a cabo para poder percibir ayudas directas del primer pilar de la PAC, agricultores y ganaderos. Hasta ahora ya hay una condicionalidad, pero ahora las exigencias van a ser mayores, medioambientales, por eso se llama condicionalidad reforzada, que tendrán que cumplir todos los agricultores y ganaderos que vayan a recibir pagos directos de la PAC en el futuro. O sea, eso están obligados todos en esa condicionalidad, que es, dijéramos, los requisitos básicos para lo que es el pago básico actualmente. Por lo tanto, tendríamos una condicionalidad reforzada para todos aquellos perceptores futuros de la PAC, agricultores o ganaderos, y luego estaría lo que se llama el ecoesquema, que sería un porcentaje de ayuda adicional para aquellos agricultores o ganaderos que asuman hacer más cosas. De las nobles, es decir, hay unas obligatorias, pero luego puede haber un ganadero que diga, bueno, yo estoy dispuesta además a hacer determinadas cosas o determinadas cosas adicionales que se establecerán y esos ecoesquemas ya son voluntarios para acogerse agricultores y ganaderos, aunque son obligatorios para ponerlo en marcha el Estado, pero voluntarios para los agricultores y ganaderos. Que puedes acogerte o no. Si te acoges, tendrás un porcentaje adicional de ayuda mayor que el resto, porque has asumido por contrato un compromiso de hacer mayores tareas relacionadas con la sostenibilidad medioambiental o lo que se establezca. Y por tanto tendrás una ayuda mayor durante el tiempo, que puede ser limitado en el tiempo, puede estar 2 años, 3 años o un compromiso a 5 años. Eso ya depende de cómo se establezca. Pero esa ayuda sería voluntaria y tendría una ayuda adicional superior. Es posible que la agricultura bio o algún tipo de ganadería, de modelo ganadero que se quisiera primar, se le diese el parámetro de acogerse al ecoesquema. Es decir, eso un Estado podría decir, bueno, usted ya hace más cosas, puede acogerse al ecoesquema y tiene una ayuda adicional superior. O una ganadería que esté en extensivo, es decir, bueno, no sé, el modelo que se establezca
ya por cada país puede acoger y tener, por esa adicionalidad que tiene o ese carácter prioritario, puede acogerse a ese esquín, que insisto, sería siempre voluntario para agricultores y ganaderos. Pero al tener ayudas adicionales importantes, yo auguro que va a tener una gran aceptación, porque por un poquito más, si me dan un 20% más o un 15%, o lo que al final se determine, seguramente se acabarán sumando, que es lo que se pretende en voluntarios, agricultores y ganaderos. No sé si he sido clara en la explicación. Sí, por supuesto. Muchas gracias, Clara. No sé si José Luis o Antonio queréis intervenir en alguno de los aspectos de lo que venimos hablando hasta ahora. Bueno, yo por mi parte creo que Clara lo ha declarado, lo ha puesto sobre la mesa. Esto está en tramitación, es un tema importante. Parece que después del verano va a tener otra revisión. Y bueno, desearle toda la suerte del mundo en su postura, que yo creo que compartimos todos de que las denominaciones, pues por lo menos la Unión Europea tenga en este caso el referente español, ¿no? Porque realmente en el caso de España está muy claro cuál es el sistema y sería bueno que desde la Unión Europea clarificaran cualquier duda para que no tuviéramos ningún problema de confusión ni de competencia desleal. Con lo cual, pues toda la suerte del mundo en la defensa de la postura. Bueno, yo intervení para reafirmar lo que decía antes, ¿no? Como ha dicho Clara, efectivamente la Comisión de Salud lleva esto, pero claro, como son términos tan difusos, cuando hablan de hay que disminuir o hay que fomentar, al final eso se queda que si no se concreta o si no se ha hecho un estudio previo, para poder decir eso hay que hacer un estudio previo, ¿no? Y hay que haber pensado, bueno, ¿cómo está? Porque para decirse baja hay que decir cómo está. Y no se tiene en cuenta. Se tienen en cuenta opiniones. Que está bien. Además, bueno, muchas tendencias hoy día. Parece que lo avanzado es tener ese tipo de conceptos un poco más ideológicos, éticos, en los que yo no intervengo, pero me parece bien, que puramente químicos, ¿no? Con eso los médicos tenemos que debatir todos los días. La gente utiliza mucho la ideología, utiliza mucho el fundamento ético, que es totalmente respetable, pero a veces muy personal, contra argumentos que luego son clínicos, son puramente clínicos. Cuando una persona tiene falta de hierro, al final tiene un problema. Y si no le gusta determinado, ¿cuántas veces me enfrento yo? Veo en niños en la consulta que no comen fruta. No comen, ¿por qué no? Porque no comen fruta. Problemas de estreñimiento crónico, problemas digestivos a la larga, muchísimas cosas. Gente que tiene una tendencia determinada a consumir cosas, desde el alcohol hasta, yo qué sé, cualquier cosa. Pues al final tienen un problema. Como lo que yo me refería, Clara, es que el segundo tiempo de este partido, no hay que jugar otro. Yo creo que este partido tiene un segundo tiempo, no ha terminado, porque habría que insistir mucho en este tema. Y si quien defiende esto es la Comisión de Salud, pues habría que atacarle por el tema de salud. Porque en el fondo tienen que tener algún contacto con la salud. Lo que pasa es que yo también digo que dentro de mi gremio, dentro del gremio de los sanitarios, de los médicos, también hay mucho snob y mucha gente que, amparándose en el título, ¿no? Que como yo soy médico y yo estoy a favor de tal cosa, pues ya parece que aquello es dogma. No. Nosotros podremos tener una opinión, pero dentro de yo, por ejemplo, a mí no se me ocurriría hablar sobre el cartílago interreticular, a pesar de que algo conozco, pero yo no, veo un traumatólogo y habla de eso, ¿no? Pero hoy día habla todo el mundo de todo. Y mucha gente que no tiene idea de nada, simplemente son ideólogos. Por eso yo insistiría mucho en los números. ¿Cuánto necesitamos de todos los minerales? Que son muchos los que necesitamos. Hablamos mucho de la dieta mediterránea y efectivamente nosotros hemos tenido la gran suerte de nacer aquí, por eso comemos lo que se comía antiguamente, o digo antiguamente porque la dieta mediterránea hoy día, la verdad es que la siguen no mucha gente, pero desgraciadamente hoy día se consumen muchas cosas que no tienen nada que ver con la dieta mediterránea. Y sin embargo, la primera causa de mortalidad, fíjense lo que le voy a decir a todos, que no lo comentaba antes, la primera causa de mortalidad hoy día en el mundo es la mala alimentación. El 60, 70, casi el 70% de la gente que se muere en el planeta, si tiras del hilo, es una mala alimentación. Un porcentaje por déficit, pero ya más un porcentaje por una distorsión en la alimentación. Muchos problemas de hipertensión, muchísimas cosas. Tira uno del hilo
y al final es la mala alimentación. Luego, pudiendo comer mejor que nunca, estamos comiendo mal. Y no se hace un énfasis suficiente como para acabar con ese mal hábito de comer mal. No se instruye a la población. La gente tendría que saber. Todo el mundo sabe cómo se maneja una red, todo el mundo sabe cómo se maneja un móvil, un ordenador, un WhatsApp. Todo eso es conocimiento popular. Pero tú le preguntas a alguien qué es la vitamina C, para qué sirve, o un niño que si sabe lo que es un níspero, por ejemplo, por poner una fruta extraña, posiblemente no sepa lo que es. Y sin embargo hay atrevimientos como este, de pronto la carne sintética, a nadie se le ocurriría hacer un plátano sintético porque todo el mundo ve que es inviable. Pues sin embargo la carne sintética, pues sí, y me la comería, pues no sé, pero seguramente mucha gente diría que sí. Es decir, estamos en un momento en el que está muy bien que podamos insistir en lo que sería la partitura, porque nosotros los que dedicamos a esto sabemos cuál es la partitura alimentaria de un ser humano. ¿Qué es lo que tiene que comer? ¿Cómo tiene que hacerlo? ¿Con qué frecuencia? Según la edad, según el... Bueno, pues eso, insistir mucho en eso y sobre eso elaborar toda la estructura agroalimentaria, pienso yo. Porque claro, ¿por qué tenemos ganadería? Porque no lo comemos. Bueno, pues primero vamos a ver cómo lo comemos y luego nos metemos en todo lo demás. No sé si Clara, que sabe de esto mucho más, por lo menos que se pelea con la gente que se dedica a la política agrícola, ve ella si estas cosas se hablan. O sea, si cuando se habla de política agrícola se habla de las proteínas y se habla de los hidratos de carbono y de la vitamina B12. La política agrícola nunca hablamos de esas cosas tan raras, ¿eh? Pero ahora sí, quiero decir que un cambio que puede producir esta estrategia, digo, y un debate en este sentido es que no solo se puede hablar de productividad agraria por un lado, por otro lado del medio, es decir, no hacer cajones, sino que hay que hacer una visión más horizontal. Y hay que hablar de política alimentaria. Por ejemplo, nosotros nos encontramos en Europa con que no producimos proteína vegetal. No se produce. Somos muy deficitarios. ¿Esto qué conlleva? Que tenemos que importarla de terceros países para la alimentación del ganado principalmente. Luego, además, esto nos lleva a la siguiente, el debate. Aquí tenemos un debate contra los OGM, que no es mi caso. Es decir, yo no estoy contra los OGM. Creo que tenemos una normativa muy garantista en Europa, pero como no queremos, digo, OGM, digámoslo así, y ahora, sin embargo, todas las soja transgénicas las estamos trayendo porque no producimos proteína vegetal. Y ahora tenemos que hacer un plan estratégico para que se cultive proteína vegetal en Europa, porque de pronto nos hemos dado cuenta que no se cultivaba y que esto nos traía un problema de alimentación animal. Es decir, no se habla mucho de estos aspectos de esa manera, se habla más en la parte de salud, y entonces por eso hemos tenido siempre muchas confrontaciones entre la Comisión de Agricultura y la Comisión de ENVI, porque hacíamos una mirada más productivista en el caso nuestro y la otra más sanitaria. Hay que hacer una mirada global, en el sentido que usted decía. Es decir, tenemos que ver cuál es la repercusión y cuál es la lógica. Por eso yo tampoco entiendo el ataque por el ataque a identificar la carne como el elemento sustantivo a combatir. Es incomprensible eso. ¿Que hay que consumir menos carne? Pues a lo mejor no lo sé. Pero también menos azúcar, menos sal, menos grasas en general, consumir más frutas y hortalizas, que también se menciona, pero no hay que convertir eso. Ahí es donde ese elemento es lo que debemos distraer. Y luego hay mucho marketing y mucha propaganda intencionada. Que si no, que te puede dejar llevar por esa situación. Es decir, ¿cómo es posible que no veamos más una mirada de esa alimentación, en esa mirada global, y veamos que todo es necesario, ¿no? Sino que a veces nos dejamos llevar por determinados estilos, modas o comportamientos. Por eso, para mí, la cuestión científica y el análisis es tan importante. Y yo no soy científica, pero por eso, esto es un debate político lo que estamos haciendo. Pero cuando venga un reglamento o una directiva, tiene que venir con un impacto previo hecho. Y ofrecer, como usted ha dicho,
datos concretos y evaluaciones científicas, porque si no, no funcionará. Es decir, pero eso ya es la normativa, porque ahora lo que estamos en ese debate político global, hacia dónde queremos ir. Y luego ya veremos si hay que reducir el 50% de pesticidas según qué sitio y según qué zona. O si tenemos que llegar a una reducción por la resistencia antimicrobiana, no sé qué porcentaje. Aquí ya se ha hecho mucha reducción en España en uso de antibióticos en sanidad animal. Muchísimo. Por tanto, esto habrá que ver quién no lo ha hecho y habrá que ver qué espacios y qué tiempos, ¿no? Y para eso es necesario, como decía usted, es decir, en la reglamentación y la directiva ya no hay valoraciones políticas. Tiene que haber impacto, tiene que haber datos y evaluaciones científicas que nos lleven a ello, porque si no son criterios discrecionales. Por tanto, no son aconsejables, ¿no? En decisiones tan importantes como es la alimentación humana y la salud de todos. Esto es de lo que estamos hablando. Y una cosa le pregunto, Clara. Si, por ejemplo, cuando se dice, son capaces de poner en esta declaración de intenciones, digamos, ¿no? Cosas como esa, ¿no? Hay que disminuir el consumo de carne roja, hay que incrementar tal. ¿Por qué lo dicen? Sin acompañarle algo un poco más concreto. Porque me da la sensación, por la tendencia que yo veo en la población, sobre todo en la población joven, ¿no? Que ha habido gente que lo ha dicho. Bueno, como parece que la gente joven está tendiendo a disminuir el consumo de carne, pues hay que disminuirlo, hay que disminuir la producción. Cuando lo que están cometiendo es un error, en lugar de decir, no, por favor, hay que hacerlo a este nivel, no más. Yo me canso de repetir cada vez que hablo de esto que una persona, la dieta fundamental de un humano son frutas y verduras. La carne es una pata más. El pescado también, la proteína animal, pero la fundamental, lo que yo decía hace un rato, hay que comer 100.000 frutas en la vida y 70.000 veces verdura. Con eso ya tenemos el 65-70% de la alimentación. Pero esto es una pata. ¿Por qué se ataca esta pata de la proteína animal sin haber tenido un fundamento numérico claro de decir, ¿cómo se puede decir en un documento así algo con esa trascendencia sin haberlo pensado? Bueno, aquí en el documento también se centra mucho en la carne roja, también menciona que debe disminuir la ingesta de carne roja, azúcares, sal, grasa, que sigue superando las recomendaciones. Y el consumo de cereales, frutas, hortalizas, leguminosas y frutos secos es insuficiente. ¿Por qué hace esto sobre la carne roja? Viene anteriormente, hace una valoración en la que dice la agricultura es responsable del 10,3% de las emisiones de gases de efecto invernadero en la UE. Pero el 70% de esas emisiones proceden de los animales. Consisten en gases de efecto invernadero distintos del CO2, como bien decía el profesor Laínez, en metano y óxido nitroso. Además, no solo que el 70% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero de la tierra son por la ganadería, dice, además el 68% de las tierras agrícolas se dedican a producción animal. Es decir, esto es, a grosso modo, con otras cuestiones, lo que se basa es que hay que reducir la cría de animales, es decir, para la ocupación de tierra y la emisión de gases de efecto invernadero, porque en el total de las tierras agrarias es mayor los gases de efecto invernadero de la ganadería. Digo, estos son los elementos que a grosso modo dentro de la estrategia recoge como base para después argumentar que centre mucho en el tema de la eliminación y el consumo de la carne, ¿no? Para que haya una reducción de ganadería. Claro, esto luego habría que tener en cuenta que primero hay tierras de 68% que son ganaderas o no pueden ser otra cosa. Hay luego muchas connotaciones, pero la base que da pie a tomar la decisión de centrar más en la carne, en la ganadería y en el consumo de carne, es lo que supone de gases de efecto invernadero en la globalidad de la parte agrícola
y en la ocupación de tierra. Viene a ser un poco la justificación que vienen para a tomar las medidas siguientes. Lo que pasa, yo creo que cuando escribieron eso no había surgido el virus todavía y no habían visto lo que pasó en Wuhan y lo que pasa en Europa y lo que está pasando cuando han suprimido la industria. Entonces se ha venido abajo absolutamente porque el 80% de toda la producción de gases de efecto invernadero viene de la industria, de los combustibles fósiles. Y cuando escribieron eso, vamos, nunca se hubiera podido hacer, nunca hubiéramos podido cerrar China. Sin embargo, se cerró. Y cuando cerró China, se acabó el NO2 y se acabó todo. Y lo que producía la ganadería, pues resulta que es reciclable y aparte todo lo que la ganadería nos da, la vitamina B12 y todo lo que yo he dicho antes. Y los aviones a Vietnam para celebrar la despedida de soltero no nos aportan nada, que es una de las cosas que más está contaminando. Por eso... Sí, pero sabe, Antonio, una cuestión, perdone y todo. Aquí hay un elemento sustancial. ¿Por qué se centra tan? ¿Por qué parece que estorba la vaca, la oveja o el cerdo y no estorban los aviones o los coches? Cuidado, ¿eh? El elemento de lo que supone el sector turístico en Europa y en España tiene mucho que ver en ello. Y les digo porque esto no es casual. No es casual. Digo el efecto en el sector turístico. Yo digo, no, vamos a reducir los aviones y después quitaremos vacas, ¿no? O vamos a ir eliminando coches o es decir, otros contaminantes que son, todo el mundo sabe, mucho mayores. Sin embargo, estamos, bueno, yo creo que está viendo, es decir, al final el sector económico, los motores de que la economía de los países en Europa, el turismo está muy ligado a ellos. También la agricultura, pero a lo mejor en menor medida y por eso tiene menos peso. Digo yo, se me ocurre esto para provocar un poquito más en el debate. Sí, no, está claro, yo comprendo que sí. Pero claro, como la hemoglobina, que es de la que vivimos, tiene que tener hierro. Y a la pobre vaca, al pobre cerdo, o a toda la ganadería, se le está dando un San Benito de que lleva millones de años produciéndose todos los gases que, además, ya digo, al cabo de 10, 12 años, como ha dicho el profesor Lainez, se reciclan y, sin embargo, nadie ha pensado. Por eso, toda esta situación que ha venido ahora medioambiental, con todo este parón que ha habido con el virus, pues en parte ha dejado claro eso. Nunca se podía haber hecho. Yo creo que ahora habría que replantearse otra vez el debate. Sí, efectivamente. Yo creo que por ir cerrando pues, la jornada, ya que hemos cumplido con holgura nuestro tiempo, y como bien decían ahora mismo tanto el doctor Escribano como Clara Aguilera, yo creo que hay que implantar en el desarrollo de esta estrategia el sentido común y la ciencia y los datos para dimensionar la participación de cada sector y las participaciones positivas en la sostenibilidad ambiental y en ese criterio que ha expresado el doctor Escribano antes de la sostenibilidad de la salud, que yo creo que es un concepto que tendremos que manejar con mucho cuidado, porque evidentemente, como bien decía Clara hace un rato en su primera intervención, esta estrategia está liderada no por la parte de agricultura y de desarrollo rural de la Unión Europea, sino por la comisaria de Salud y la DG Santé, que marca de plano un determinado criterio. Por eso, desde el sector recogemos además el guante de ir de la mano con nuestros representantes políticos en todo lo que podamos aportar para ofrecer los datos, la visión de la realidad de nuestra producción ganadera y intentar conseguir que el desarrollo normativo que sin duda va a marcar, por un lado, el futuro del sector ganadero y cárnico y de millones de personas, como decíamos antes, pero por otro lado, la salud de los españoles y de los europeos en los próximos años, para conseguir que eso tenga un resultado equilibrado y no desbalanceado
en función de determinados intereses que no tienen al final que ver con la salud estrictamente ni con la circularidad y la sostenibilidad. Quiero agradecer de forma muy sincera de parte de la plataforma GAMISalud y de las interprofesionales cárnicas a Clara Aguilera, al doctor Antonio Escribano, a José Luis Palma y a Manuel Lainez su intervención y su implicación en esta jornada y, por supuesto, a todos los asistentes y manifestar que desde la plataforma quedamos a disposición de todos para cualquier aclaración, duda, información que se pueda necesitar. Muchísimas gracias y buenos días a todos. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Buenos días.